En esta clase veremos los estudios epidemiológicos. Además, ahora que ya conocen a la perfección las medidas de frecuencia, también veremos las medidas de asociación y las medidas de impacto. Buena parte de los estudios epidemiológicos se llevan a cabo con el fin de demostrar causalidad. Hay varios tipos de estudios epidemiológicos, pero en términos generales todos deben tomar en cuenta algunas de las siguientes normas. Lo primero que se hace es formular una hipótesis. Si no, no se puede comenzar. Por ejemplo, los bovinos criados en sistemas intensivos de engorde a corral tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias que los criados en sistemas extensivos. Después se comparan grupos de animales, tratando que sean lo más similares posibles y que el único factor que los diferencie sea la presencia o la ausencia del factor de exposición o de la enfermedad. Siguiendo con el mismo ejemplo, serían grupos de bovinos de la misma raza y edad, en la misma zona y en la misma época, pero mantenidos en sistemas intensivos y otros no, o unos con problemas respiratorios y otros no. Se deberán cumplir mínimamente los siguientes criterios de causalidad. Secuencia temporal, esto significa que la causa precede al efecto. En nuestro ejemplo, deberíamos descartar que los animales tuviesen problemas respiratorios antes de ingresar al estudio. Asociación estadística, si el sistema productivo afecta la frecuencia de enfermedad respiratoria, debería haber una asociación estadística. En este caso, se podría realizar un test de chi cuadrado o estimar la fuerza de la asociación, como veremos más adelante. Y ausencia de otros factores. Siempre hay que evitar la presencia de factores confundentes o de confusión. En este caso, podría ser que los animales de algún grupo estuvieran vacunados contra alguna enfermedad respiratoria. A veces, estos factores confundentes los podemos detectar y controlar a través del diseño del estudio o mediante el proceso de análisis de datos. Y otras veces no nos enteramos que están y pueden conducirnos a sacar conclusiones erróneas. Y por último, evitar confundir asociación estadística con asociación causal. Esto está en mayúscula para enfatizar que es un error muy común. Vamos a repetir más de una vez que para que un factor sea causal debe haber asociación estadística, pero que haya asociación estadística no significa que lo sea. La investigación epidemiológica siempre se conduce a nivel poblacional. La unidad de observación puede ser un animal, un rodeo, un establecimiento, una región, etc. Pero las conclusiones se sacarán sobre la población. Hay dos razones por las cuales se hacen este tipo de estudios. Cuantificar la frecuencia y distribución de ciertas características, o sea, describir, o buscar o confirmar asociaciones entre posibles factores de exposición, causales o de riesgo, y la frecuencia de una enfermedad, o sea, probar hipótesis, o dicho de otra manera, analizar. En función de lo que acabamos de ver, podemos clasificar a los estudios epidemiológicos en dos grandes grupos, los descriptivos y los analíticos. Estos últimos son los que contrastan hipótesis, para lo cual necesitan comparar grupos de individuos. Los estudios analíticos, a su vez, pueden ser de dos tipos, observacionales o experimentales. Mencionaremos las principales características de cada uno de estos diseños, pero nos vamos a dedicar más tiempo a los estudios observacionales porque son los que se llevan a cabo con mayor frecuencia. Entonces, comencemos con los descriptivos. Esquematizando un poco, podríamos decir que hay tres tipos de estudios descriptivos.
El reporte de casos se refiere al estudio y descripción de casos inusuales o presentaciones inusuales de casos corrientes. Pueden basarse en uno o en varios casos. El hecho de tratarse de casos raros podría limitar su relevancia. Suelen ser de utilidad para generar hipótesis. Esos son ejemplos publicados de reportes de caso. Acá vemos el primer reporte de hepatozoonosis en un perro en México. Esta es sobre una alteración histopatológica asociada con una fractura de fémur en un emú. Y esta presenta un caso inusual de calcinosis enzoótica por el consumo de solanum en un engorde a corral. La serie de casos es una descripción del curso natural de la enfermedad bajo estudio en un grupo de casos. Es muy útil para generar hipótesis. Vamos a ver algunos ejemplos. En este trabajo se describe la situación del carbunco rural en la Argentina en el año 2009. La enfermedad es endémica en Argentina, por lo cual describir un caso no tendría mayor interés. Pero la serie de casos permite describir la frecuencia de la enfermedad, cómo se distribuye en el espacio y en el tiempo, a quién afecta y otros aspectos más. Este otro es un estudio realizado durante 3 años sobre cardiomiopatía dilatada en perros. El interés de estos estudios no radica en la patogenia, las lesiones o los signos de la enfermedad, sino en cómo se distribuye en la población. Y por último, las encuestas, que son diseñadas para estimar, como un diseño con un determinado diseño, la frecuencia y distribución del evento de interés en una población definida. Básicamente se trata de los muestreos que veremos más adelante en este curso. Como ejemplos, vemos este trabajo de prevalencia de anticuerpos séricos contra el herpesvirus bovino en Uruguay. Prevalencia de Clostridium perfringens en pollos y gallinas ponedoras en Egipto. Prevalencia de paratuberculosis en bovinos de Dinamarca. Bueno, con esto damos por terminado el tema de los estudios descriptivos. Nos concentraremos a continuación en los estudios experimentales. Pero antes vamos a hacer una pausa.